Continúa la batalla legal entre Chevron y el Estado ecuatoriano. NTN 24 tuvo acceso a las pruebas con las que la petrolera demostraría que el juicio en su contra en Ecuador fue fraudulento. El año pasado, Chevron fue condenada a pagar 19.000 millones de dólares por su supuesta responsabilidad en la contaminación en la selva ecuatoriana. Ahora, en la Corte Federal de Nueva York, tratará de comprobar que el proceso estuvo viciado. La multinacional acusa a los demandantes de falsificación, conspiración y extorsión, entre otros delitos. Informe especial NTN 24 con Orlando Guerrero desde Miami. Para Chevron lo que se montó en Ecuador fue una auténtica película para obligarlos a pagar ni más ni menos que 19.000 millones de dólares. Esto es Chevron Texaco, compatriotas. Humanidad entera. Esto es Chevron Texaco. All the judges here are corrupt. They're all corrupt. It's their birthright to be corrupt. Why? Because they get paid so little. You know, it's the culture. It's disgusting. Según la petrolera, el director del montaje es este hombre, Steve Danziger, quien encabezó el grupo de abogados de los demandantes. El año pasado, una corte ecuatoriana determinó que Texaco era responsable de una catastrófica contaminación en la selva amazónica, por lo que impuso la multa. La petrolera no habría limpiado apropiadamente el pozo Acuarico 4 que explotó desde 1972. El gobierno ecuatoriano en 1998, sin embargo, habría dicho lo contrario, por lo menos así consta en estos documentos. While you were working as a judicial inspection expert for the plaintiffs, did you ever conclude that any particular site posed a risk to human health or the environment? No. Chevron sostiene que los demandantes ante la Corte ecuatoriana presentaron pruebas falsas, entre ellas una supuesta revisión realizada por este experto y en la que recomendaba una millonaria inversión para limpiar la zona. En una corte federal de San Francisco, el profesor Charles Kambacher dijo nunca haber escrito un informe en ese sentido. Lo mismo ocurrió con María Aguinda, una indígena que habría firmado un documento para pedir medicinas y sin saberlo terminó demandando a Chevron. En 4 meses voy a traer medicamentos para que usted se cure. Pero primero que firme aquí en ese papel. Le han hecho firmar. ¿Ya? Después, en 4 meses voy a volver. No ha vuelto en 4 meses, sino al año. Cuando Manuel Pallares y abogado Cristóbal Bonifaz llegan acá diciendo de que usted es una demandante a juicio a Texaco. Ahí supo que ella había sido demandante. Los testimonios dados a una corte federal por indígenas ecuatorianos habrían sido parte de un guión escrito por Danziger. Punto número 1, que ha viajado del oriente de Ecuador por pie, por canoe, por bus, por avión. Yo soy Emergildo Criollo, soy del pueblo Cofán. Yo he viajado una larga distancia para estar aquí. Ha salido en pie, canoa, bus, en avión. Yo era niño cuando hizo su primer pozo en Ecuador. Tenía 8 años. Yo era niño cuando Texaco construyó el pozo Lago Agrio 1. Solo tenía 8 años. Con esta clase de pruebas, Chevron pretende demostrar en la Corte Federal de Nueva York que fue blanco de una extorsión de un grupo de abogados y de 48 demandantes. También busca demostrar que el juicio que se realizó en Ecuador fue una farsa. Desde Miami, Florida, Orlando Guerrero, NTN 24. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora. Establecemos contacto directo en Estados Unidos con Natalie Celi, es embajadora de Ecuador en Washington. Embajadora Celi, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. La escucha toda la teleaudiencia en el continente americano. Bienvenida. Buenas tardes, Jesús. Qué gusto poder estar con usted y por esta manera comunicarme con todos los amigos de América Latina y televidentes en Estados Unidos. Vamos a hablar un poco del proceso contra Chevron en Ecuador, que favoreció a los demandantes y ordenó a la compañía pagar 19.000 millones de dólares por los daños ambientales. Sin embargo, embajadora, la compañía ha presentado un recurso contra Ecuador por supuesto fraude en el proceso inicial. ¿Cree usted que este recurso puede salir a favor de Chevron? Bueno, déjeme explicarle ahí porque este caso es un caso muy complejo, pues, y existen varios
litigios. El litigio que se ventila, al que usted se refirió y cuyo veredicto final fue el de los 19.000 millones de dólares, es un litigio entre privados, entre las comunidades del lago Agrio y la empresa Chevron. Chevron, utilizando el Tratado Bilateral de Inversiones, ha demandado a la República del Ecuador, esto se trata en La Haya, por temas de denegación de justicia y de rompimiento del contrato. Recién han empezado los alegatos y las primeras audiencias se darán en enero en La Haya. El otro juicio al que usted se refiere es el juicio RICO, el juicio que se lleva en New York a cargo del juez Kaplan y donde los demandados son los abogados y las comunidades del lago Agrio. Lo que sucedió hace 2 semanas es que la organización dirigida por la señora Margaret Petito, que perdió su licencia en el año 2006, ya no está acreditada como fundación en Estados Unidos, misteriosamente recibió unos documentos. Estos documentos eran correos de altos funcionarios del Ecuador y Chevron entregó estos documentos al juez Kaplan como pruebas de un supuesto fraude, de una supuesta conspiración del gobierno de Ecuador en relación a este caso. Embajadora, un juez de Sucumbíos ordenó el embargo de las regalías de 50 marcas de Chevron o con relación en el país. ¿Creen ustedes que Chevron apelará a esta decisión? Primero tengo que explicarle a la teleaudiencia, este es un juicio de muchos años donde inicialmente las comunidades del lago Agrio plantearon este juicio en la Corte de New York y Chevron por 10 años, consiguiéndolo finalmente en el año 2003, pasó la Corte, pidió como Corte en los cuales ellos consideraban que iban a tener un trato justo, justamente las Cortes ecuatorianas. Recién hace 2 años se dio el veredicto en Lago Agrio de los 19.000 millones que usted mencionó, y Chevron ya presentó a nuestra Corte de Casación, que aún no se ha determinado, acerca de las denuncias que ellos tienen en relación al proceso en Ecuador. Eso está por determinarse en ese lado. Pero la sentencia está en ejecución. ¿Por qué? Porque Chevron se negó a entregar una garantía, lo que hubiese permitido que mientras el recurso esté en casación a la Corte Nacional de Justicia, pudiesen detenerse la sentencia. Entonces la sentencia está en curso y por efecto de esa sentencia en curso, tengo entendido, no conozco a profundidad, pero tengo entendido por las notas de prensa que he leído el día de hoy, es que marcas relacionadas a Chevron habrían sido incautadas justamente para tratar de efectivizar esa sentencia en nuestro país. Sí, embajadora, Chevron argumenta que ellos adelantaron las labores de limpieza de las piscinas que le correspondían y argumentan que la contaminación del lago Agrio se produjo porque Petroecuador no realizó la limpieza de sus piscinas. ¿Cómo puede comprobar el Estado ecuatoriano que la contaminación no es responsabilidad de la empresa estatal? Bueno, creo que eso ya estuvo comprobado en el sentido de que la sentencia determina que la contaminación existe y es responsabilidad de Chevron. Eso fue determinado por la Corte del Lago Agrio. Ecuador, el gobierno de Ecuador, eso en el litigio entre privados, el gobierno del Ecuador, en el arbitraje que se sigue a petición de Chevron, nosotros estamos aquí a petición de Chevron, tendremos la oportunidad de entregar los alegatos pertinentes como ya lo hicimos en febrero de este año, en los que podemos determinar, inclusive utilizando propios informes de Chevron, que los niveles de contaminación siguieron siendo muy altos a pesar de la remediación que en su momento se hizo. Esa remediación no fue lo suficientemente completa y ese es el tema que está en discusión. Embajadora, teniendo en cuenta todos estos antecedentes, todo lo que ha pasado con Chevron, ¿cómo piensa el gobierno del presidente Rafael Correa garantizar que no ocurra una situación similar cuando empiecen las labores de exploración y de explotación de crudo en el Parque Nacional Yasuní que el gobierno ya ha anunciado? Gracias por su pregunta. Me parece una de mucha importancia para nosotros y definitivamente Ecuador no se puede dar el lujo de tener un nuevo Chevron en nuestro país. Y yo creo que este caso deja lecciones importantes no solo para Ecuador, sino para la humanidad. Lo que se probó en el juicio del Lago Agrio, lo que nosotros estamos probando en nuestros argumentos jurídicos, es que Chevron utilizó, Texaco, que fue adquirida luego por Chevron, utilizó una tecnología que era subestándar a la tecnología que ya se utilizaba en Estados Unidos, por ejemplo, por la misma empresa. Es decir, en países en desarrollo, en países de menor grado de
de tecnología, se utilizan tecnologías de tercer mundo, tecnologías que en el primer mundo no son utilizadas. Entonces, esa lección aprendida es que hay que fortalecer el Estado, hay que fortalecer la capacidad de regulación de los Estados para de esa manera poder lograr un doble objetivo. Los Estados necesitamos inversión extranjera, los países en desarrollo necesitamos inversión que cumpla con la ética, con sus trabajadores, con la ética ambiental. Necesitamos esa inversión, eso es muy importante dejarlo aquí sentado, pero necesitamos también empresas con gran responsabilidad social, necesitamos empresas que realmente quieran obtener una ganancia legítima, pero respetando los derechos humanos y respetando los derechos del medio ambiente. Y esa es la lección, no solo para Ecuador, sino para el mundo, en que hay que compatibilizar esa necesidad de inversión extranjera, esa necesidad de legítima rentabilidad de las inversiones extranjeras, con los derechos humanos y con los derechos de la naturaleza. Esto nos obliga a tener un Estado mucho más fuerte, con capacidad de regulación, que pueda obtener ambos objetivos. Muy bien, le agradecemos a Natalie Celi, embajadora de Ecuador en Washington, por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Muy buenas noches, gracias por su tiempo, embajadora. Gracias a ustedes.